A ver. Un mol es el peso molecular en gramos. ¿Sí? Un mol es el peso molecular en gramos. De la sustancia que ustedes quieran. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. ¿Sí? Un mol es una cantidad de partículas. ¿Sí? Un mol es una cantidad de partículas. Y un mol es 22,4 litros. Hasta acá habíamos llegado. ¿Sí? Ahora fíjense esto. Si yo tengo una sustancia determinada, por ejemplo, vamos a intentar no poner una sustancia que hayamos usado tanto, vamos a poner acá sulfato de calcio. ¿Sí? Sulfato de calcio. Esto que está acá se llama sulfato de calcio, después vamos a aprender cómo se nombra. ¿Sí? Yo les digo, ¿cuántas partículas hay en un mol de sulfato de calcio? ¿Sí? Yo les digo, ¿cuántas partículas hay en un mol de sulfato de calcio? ¿Sí? ¿Alguien me sabe decir o no? ¿Cuántas partículas? 6,022 por 10 a la 23. Perfecto, Elías. O sea, en un mol de sulfato de calcio yo ya sé cuántas partículas voy a tener. Voy a tener 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Ese es el número que nosotros estuvimos viendo. Ahora les pregunto algo. ¿Cuánto pesa un mol de sulfato de calcio? ¿Me lo pueden decir rápido o no? ¿Qué tienen que hacer? Hay que sumar todos los pesos de los elementos. Hay que sumar todos los pesos de todos los. Miren, vamos a hacer una cosa. A ver, yo les voy a dar los pesos. El calcio pesa 40. ¿Sí? Escuchen, el calcio pesa 40. El azufre pesa 32. Y el oxígeno pesa 16. Yo voy a buscar la calculadora mientras tanto. A ver, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto les da? 136. 136. Acá uno me dice 108, otro 136. ¿Cómo hicimos? A ver. 136 sería con los 4 átomos de oxígeno. 4 por 16. Perfecto. ¿Sí? Un mol de sulfato de calcio, ¿sí? Un mol de sulfato de calcio va a pesar 136 gramos. Ojo con esto, porque en gramos, ¿quién va a pesar? Va a pesar un mol, ¿sí? En gramos pesa un mol. Si fuera solamente la molécula, va a pesar en UMAS. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Si fuera solamente la molécula, va a pesar en UMAS, ¿sí? Pero como me están diciendo un mol de sulfato de calcio, yo ya sé que un mol de sulfato de calcio, ¿sí? Un mol de sulfato de calcio pesa 136 gramos. ¿Estamos con esto? Ahora miren esto. ¿Qué pasa si yo les digo cuántos moles son? Esto que está acá, lo dejamos así, un ratito, ¿sí? Yo les digo, ¿cuántos moles son? Perdón, ¿cuántos gramos son? 0,35 moles, ¿sí? De sulfato de calcio. ¿Se puede saber cuánto pesan 0,35 moles de sulfato de calcio? Pregunto. Si yo sé, 47. ¿cómo? 47,6. 47,6. ¿Cómo hiciste? 136 por 0,35. Exacto. Para hacerlo más fácil, a ver, para todo el resto, miren. Yo puedo saber cuánto pesa, ¿sí? Un pedacito de mol, o muchos moles. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es lo que se llama regla de tres simple. Una regla de tres simple o usar la fórmula. Ahora en un ratito les voy a poner la fórmula. ¿Cómo se hace esto? Yo voy a decir que un mol, ¿sí? De sulfato de calcio, presten atención a esto porque lo van a tener que usar, chicos y chicas, esto lo van a tener que usar 500 millones de veces. O 500.000 millones de veces más o menos. Un mol de sulfato de calcio sabemos cuánto pesa. Pesa 136 gramos. ¿Sí? Entonces, 0,35 moles de sulfato de calcio X. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Por si hay alguno que no lo sabe hacer. Se hace. Esperen que busco acá. Se hace. Se llama regla de tres simple. Este número se lo multiplica por este número. Y al resultado se lo divide por esto que está acá. Esto es una regla de tres simple. ¿Sí?
Entonces, este por este dividido este. Como esto es 1, hacemos lo que dijo recién Elías, multiplicamos 0,35 por 136. ¿Sí? Recordame cuánto te había dado, Elías. 47,6. 47,6 gramos. ¿Sí? O sea, la pregunta es, ¿cuánto pesan 0,35 moles de sulfato de calcio? Pesan 47,6 gramos. ¿Sí? Les pido que copien esto, por favor. Los que no lo tienen. Medio que rápido porque tengo... Yo tengo moles de sustancia, ¿sí? O sea, yo sé cuánto es un mol va a tener 6,022 por 10 a la 23 partículas, y yo sé que esta cantidad de partículas va a pesar la cantidad de gramos que implique el peso atómico de la sustancia en gramos. ¿Sí? El peso, perdón, molecular de la sustancia en gramos. El peso molecular de la sustancia en gramos es lo mismo que un mol, ¿sí? Que es lo mismo que la cantidad de partículas, ¿sí? O sea, si yo tengo 6,022 por 10 a la 23 partículas, sé que su peso va a ser igual a un mol. ¿Sí? Si me dan un número de moles diferente, por ejemplo en este caso yo les puse 0,35 moles de sulfato de calcio, para ver cuánto pesa tengo que hacer la cuenta. Entonces hago una regla de 3 simple. Digo, si un mol pesa 136 gramos, 0,35 moles va a pesar X. ¿Sí? Después también puedo usar esta fórmula que está acá, que es la fórmula para calcular el número de moles, que es la masa de sustancia sobre el peso molecular. ¿Sí? Es lo mismo que hacer una regla de 3 simple. ¿Sí? Por las dudas. Pregunto algo, ¿puedo borrar esto? Porque tengo que seguir escribiendo acá. Vamos a hacer una cosa, no voy a borrar. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Todos copiaron? Sí, Sí. Agustina, hoy no te escuché. ¿Estás, Agustina, o no? sí, estoy. Ah, hoy estás más callado. Muy bien. Borro todo. Vamos de nuevo. Ahora, yo les di un mol y a partir de esto pudimos hacer un montón de cosas. Ahora, ¿qué pasa si yo les doy, ¿sí?, los gramos? ¿Sí? Por ejemplo, vengo y les digo, hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. ¿Sí? Tengo 0,58 gramos de... esperen que acá... ¿sí?, de fosfato de sodio. Este es ortofosfato de sodio, en realidad, pero como les causa gracia, todavía no son lo suficientemente maduros para que yo diga orto. Sin que les cause gracia. Este es el ortofosfato de sodio. ¿Sí? El ortofosfato de sodio tiene 3 sodios y 4 oxígenos. ¿Ven? 3 sodios y 4 oxígenos. Este es el ortofosfato de sodio. ¿Sí? Yo tengo 0,58 gramos de ortofosfato de sodio. ¿Sí? ¿Qué pasa si les digo, chicos, una pregunta, ¿cuántos moles son? Y otra pregunta es, ¿cuántas partículas hay acá? ¿Yo puedo contestar cuántos moles hay acá? Sí. Salud. Me gusta que hayas abierto el micrófono solamente para estornudar. ¿Yo puedo calcular cuántos moles y puedo calcular cuántas partículas? Sí, puedo. ¿Sí? La pregunta es cómo. ¿Sí? A ver, pensemos un ratito. Yo sé cuánto pesa cuánto. Escuchen la pregunta, me parece raro, ¿no? Yo sé cuánto pesa cuánto. Un mol. Yo sé cuánto pesa un mol. ¿Sí? Hoy solamente me va a contestar Elías, pregunto. Igual me gusta que me conteste, pero... Yo sé cuánto pesa un mol. ¿Cuánto pesa un mol? Otro que no sea Elías. 6,022 por 10 a la 23. Esa es la cantidad de partículas que tengo. Eso está muy bien, Jasmine. Está bien, ¿sí? O sea, yo sé que en un mol tengo 6,022 por esa la 23 partículas. Ahora la pregunta es, ¿sí?, ¿cuánto pesan esas 6,02 por 10 a la 23 partículas? El peso molecular en gramos.
Perfecto. El peso molecular en gramos. O sea, un mol va a pesar el peso molecular en gramos. O sea que, ¿cuánto pesa un mol de ortofosfato de sodio? ¿Qué tengo que hacer? 164, ya le saqué la cuenta. ¿Hiciste la cuenta? Muy bien. A ver, recordanos qué cuenta hiciste, para que los que no lo hicieron... Puse el sodio que mide 23 por 3, Ajá, más muy bien. más el fósforo que vendría a ser 31, y oxígeno que vendría a ser 16 por 4 y me da 164. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto pesa un mol de algo, necesito su peso molecular en gramos. ¿Sí? O sea, él sacó el peso molecular, lo puso en gramos y dijo, esto es lo que pesa un mol. ¿Me siguen lo que digo? O sea, ¿ya sé cuánto pesa un mol? Sí, ya sé cuánto pesa un mol. 164 gramos. Ahora, les pregunto, ¿tengo 164 gramos o cuántos gramos tengo? 0,58. Díganlo, díganlo. Bien. Díganlo los dos a la vez, no pasa nada. 0,58. Estos son los gramos que yo tengo. ¿Entienden? No tengo 164, yo tengo 0,58. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber cuántos moles hay? Bueno, para saber cuántos moles hay, me va a quedar medio apretado acá, pero vamos a poner, ¿cuántos moles hay? Para saber cuántos moles, entonces nosotros, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que tenemos que 164 gramos, ¿cuántos son? Un mol. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos moles tengo yo? 58 gramos van a ser, ¿cuántos moles? X. X. ¿Y acá qué X. tengo que hacer? ¿Cómo se llama que le había dicho hoy? La Regla regla de de tres tres. simples. La regla de tres simples. Perfecto. Entonces hago 0,58 por 1 dividido 164. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? 58 dividido 154. 160. 3,53. 3,53 por 10 a la cuánto? -3. A la Por 3. 10 a la menos 3. Muy bien. Ojo con eso porque 3,53 no era el resultado. Se llama notación científica y es una de las cosas que les hice ver y ahora vamos a practicar un poquito. ¿Sí? Mol. ¿Está? O sea, ¿cuántos moles son 0,58 gramos de... ¿Cuántos moles son 0,58 gramos de ortofosfato de sodio? Son 3,53 por 10 a la menos 3 moles. ¿Sí? Acá hice la cuenta. ¿Estamos? Muy bien, copien esto. Si yo quería calcular con la fórmula, hacía 0,58 dividido 164 y me iba a dar el mismo número. Usaba la fórmula de número de moles. También lo podía haber hecho. ¿Estamos? Se los aclaro por las dudas. ¿Copiaron? Sí. ¿Puedo borrar? Bueno, muy bien. Voy a borrar, pero no todo, ¿sí? Porque me quiero quedar con algunas cosas. Voy a borrar este circulito que está acá. Voy a borrar esto. Ahí está. Ya sabemos cuántos moles hay. ¿Sí? Vamos a escribirlo porque lo borré como un Carlitos. Es 3,53 53 por 10 a la menos 3 moles. Moles. ¿Sí? Ahora me falta calcular qué cosa. Las partículas. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo sé de las partículas? La cantidad de partículas que hay en un mol sabemos. Eso sabemos, muy bien. ¿Sí? Yo sé que en un mol de partículas, en un mol, voy a tener ¿cuántas? 6,022 por 10 a la 23. Exacto. Yo sé que en un mol tengo 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Moléculas, en este caso, pero pueden ser otras cosas. ¿Sí? ¿Moléculas de qué? Pregunto.
¿Moléculas De- de qué? Les doy una pista. Ortofosfato de sodio. De ortofosfato de sodio, muy bien. Ya se aprendieron el nombre y todo. Muy bien. Esto es lo que yo sé, ¿sí? Que hasta ahora tengo, en un mol tengo esta cantidad. Ahora, pregunto algo, ¿cuántos moles tengo yo? De ortofosfato de sodio. 3,53 por 10 a la menos 3. Perfecto, estos son los moles que yo tengo, ¿se entiende? Estos son los moles que yo tengo. 3,53 por 10 a la menos 3, ¿sí? O sea que acá, abajo, en la regla de 3 simple, ¿qué voy a escribir? ¿Cuántos moles tengo? 3,53 por 10, ¿sí? A la menos 3 moles. ¿Esto va a ser qué cosa? Si es una regla de 3 simple, ¿qué le vamos a poner acá al ladito? X. X. Entonces, si quiero saber cuánto es, tengo que hacer esta cuenta. Para. ¿Cómo vamos a escribir esto en la calculadora? ¿Sí? ¿Cómo vamos a escribir esto en la calculadora? Voy a hacer una cosa. Vamos a poner acá. Copien esto, lo que acabo de escribir acá abajo. Les voy a enseñar a escribir esto. Tres punto 53 por Ujú, 10 y aprieto la ujú. X con el espacio arriba y ahí pongo el menos 3. Bien, eso depende de la calculadora, muy bien, ¿sí? Hay otra forma de escribirla, ¿eh? Hay otra forma de escribirlo. ¿Ven la calculadora? Ubican, esperen que me voy a ver a mí, porque si no me veo a mí, esto no lo puedo explicar. A ver dónde estoy, acá estoy. ¿Ven la calculadora? ¿Alguna vez? ¿Ven? Ahí está la calculadora, esta es la mía. ¿Sí? Hay una tecla, que es esta que está acá, que es EXP. ¿Ven? Esa tecla que está ahí. Si ustedes quieren escribir un número en la calculadora, por ejemplo, 3,53 por 10 a la menos 3, pueden escribir 3,53 y en lugar de poner por 10 elevado a la, que son un montón de teclas, pueden apretar directamente exp. ¿Sí? Y ahí escriben menos, con esta tecla de menos, ¿sí? Y 3, con el 3. ¿Sí? Entonces les queda así, ¿ven? 3,53 exp menos 3. ¿Sí? Eso es lo mismo que escribir 3,53 por 10 a la menos 3. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, cuando tienen que hacer la cuenta, ponen 3,53 por 6,022, otra vez, x a la 23, ¿sí? Dividido 1, y a mí me terminó dando, ¿sí? No sé si a ustedes les dio lo mismo, me terminó dando 2,12, 13, 2,13, 2,13 por 10 a la 21 moléculas. ¿Sí? O sea que, ¿puedo sacar el número de moles? Sí, puedo sacar el número de moles. ¿Pude sacar cuántas partículas hay? Sí, pude. ¿Cuántas partículas hay? 2,13 por 10 a la 23. ¿Se dan cuenta de lo que hice? A ver, copien eso. Va, en realidad tienen que agregar el número porque ya tendrían que haber copiado todo. Escúchenme. Hoy es una clase donde vamos a hacer un montón de cuentas. Muchísimas cuentas. Esto que estamos viendo ahora es algo que se toma y se toma mucho. Y no solamente se toma para este tema, se toma para soluciones, se toma para pH, para teorías ácido-base, se toma mucho. ¿Tá? Les aviso por las dudas. Bien.
Mati, tengo Sí, una pregunta. decime. En el resultado de 2,13, Ajá. vi que redondeaste porque era 2,125. 7, sí. Entonces, yo cuando hice el cálculo y no me daba, o sea, me daba 3,536. ¿No tendría que ser 3,54? Ah, bueno, sí. Yo anoté el número que ustedes me dijeron, está bien lo que me decís. Ella me dice que cuando hizo la cuenta, este número le dio 3,53 y después había un 6. O sea, en realidad, ustedes, este debería ser 3,54, ¿sí? Ya les voy a enseñar redondeo también. No me preocupé tanto por eso porque ya se los voy a explicar, ¿sí? Eh, Siempre que ustedes tengan, que quieran redondear, si hay un 5, si acá hay un 5 o más, siempre se redondea para arriba, o sea, este debería haber sido un 4. Hay una clase que yo me voy a dedicar simplemente a explicarle cosas matemáticas, ¿sí? Y dentro de esas cosas matemáticas aparece el redondeo también, ¿sí? Pero está bien lo que me acotás, pero bueno, ya, eh, digamos, no va a cambiar demasiado el resultado, pero es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo en los exámenes que a veces les suelen tomar, en los exámenes virtuales que están tomando ahora, están de moda, no solamente, prácticamente en todas las carreras, les piden que ustedes escriban el número como resultado, no todo el procedimiento. Entonces, como tienen que escribir el número, tienen que tener un error menor al 3% o al 2%, y si redondean mal, se pueden pasar de ese error. Hay que tener cuidado. Ni hablar que, por ejemplo, para veterinaria o para bioquímica, redondeos se los toman en matemáticas. Les piden que redondeen. Muy bien. ¿Puedo borrar? Sí. Les pregunto algo. ¿Ustedes se dieron cuenta que yo esto lo dejé acá arriba todo el tiempo? Esto que está acá. Ujú. Bueno, esto que está acá se lo tienen que aprender porque es algo que tienen que usar todísimo el tiempo. ¿Qué es? Uy, no borré. ¿Qué es esto en realidad? Es la forma resumida de la relación estequiométrica, ¿sí? Hay que saber usarla, ¿eh? Hay que saber usarla y mucho. Bueno, miren esto. Un cuadrito, ¿sí? Yo acá lo que hice fue, puse distintos tipos de sustancias, ¿sí? Y les fui poniendo cosas que quiero que calculen con un dato que les estoy dando, ¿sí? Fíjense, necesito que de todos calculen la masa molecular o el peso molecular, ¿sí? Necesito que, por ejemplo, para el carbonato de calcio, me digan cuál es el número de moles, la cantidad de partículas, el volumen no, porque es un sólido. Si yo tengo 18 gramos de sustancia, o sea, con 18 gramos de sustancia tengo que decir cuántos moles son y cuántas partículas son. Que es lo mismo que yo les mostré en el pizarrón anterior, lo que estuve haciendo acá, ¿sí? Lo mismo, lo mismo. Y después lo hice un poquito más complicado, ¿por qué? Porque en lugar de darle los gramos, que es como yo les enseñé, les doy otros datos, ¿ven? Por ejemplo, acá les doy los moles, acá les doy las partículas, acá les doy los moles, acá les doy otra vez los gramos. ¿Sí? De todas estas sustancias que están acá, solo el dióxido de nitrógeno y el amoníaco son sustancias gaseosas. Las demás son todos sólidos o líquidos, por eso no hay que calcularles el volumen. Pero para el amoníaco hay que calcular el volumen y para el dióxido de nitrógeno hay que calcular el volumen. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar un ratito para que se copien este cuadro en el cuaderno. ¿Sí? 5 minutitos para que copien el cuadro en el cuaderno. Y para que lo empiecen a resolver. ¿Sí? Y esto yo lo voy a resolver. Uno por uno voy a hacer todas las cuentas. Así que empiecen a hacer las cuentas, porque de acá hoy se van sabiendo esto sí o sí. ¿Estamos? Copien eso. Qué boludo. ¿Cómo era la cosa? ¿Sí? Vamos a calcular el peso molecular del carbonato de calcio. Es 12, es 40, pesa el calcio. Esperen un segundo. A ver, 40 pesa el calcio, más 12 que pesa el carbono, más 16 por 3. 100 pesa el carbonato de calcio, justo. 100 gramos.
Muy bien. El hidróxido de potasio pesa 39 más 17. Hice el hidróxido de potasio porque voy a empezar a resolver el problema con el hidróxido de potasio porque el carbonato de calcio es igual a lo que yo expliqué anteriormente, cómo se resuelve todo a partir de los gramos. ¿Sí? Entonces voy a empezar con el hidróxido de potasio que se resuelve a partir de los moles, no de los gramos. ¿Sí? Igual no tienen que copiar, tienen que ponerse a hacer también. ¿Están haciendo? No esperen a que lo resuelva yo, che. Pónganse a hacer. Yo les pregunto si terminaron de copiar el cuadro porque voy a poner el pizarrón, por eso les pregunto. ¿Alguno está copiando todavía? No, yo ya terminé. Muy bien, Oriana. ¿Todos terminaron de copiar el cuadro? Sí. Y sí, Sí. Bien. No escuché ningún no, así que 0,32 mol. Voy a empezar a resolver. ¿Está? Muy bien. A mí me dice el problema que estoy por hacer que tengo 0,32 moles de hidróxido de potasio. Así se llama este. ¿Sí? Hidróxido de potasio. Y a partir de esto tengo que determinar, ¿sí?, la masa y la cantidad de partículas. ¿Sí? La masa y la cantidad de partículas. ¿Estamos? A ver, si me vienen siguiendo. Malena, ¿estás por ahí? ¿Soto Malena? Hola, ¿Cómo estás? ¿todo bien? Bueno, me alegro. Escúchame. A ver, ayúdame con esto. Yo necesito saber cuál es la masa de 0,32 mol y necesito saber cuántas partículas tengo en 0,32 mol. ¿Cómo hago para ver la masa que hay en 0,32 mol? ¿Qué es lo que yo sé? Pregunto primero, ¿qué es lo que yo sé? El número de moléculas, de moles, ¿Qué es lo que sabes vos del número de moles? el valor que tiene ¿En qué? en mol, Vos sabés que un mol de eso que me estás diciendo, por ahora va bien. Un mol de hidróxido de potasio, ¿qué es lo que sabés? que vale 0,32. No. Eso es lo que tengo que averiguar. Un mol de hidróxido de potasio, lo único que vos podés saber sí o sí es qué cosa, ¿te acordás? Que usábamos la tabla periódica. ¿Alguien la puede ayudar? el peso molecular en gramos. Vos sabés que un mol, sí o sí vas a saber el peso molecular en gramos. Muy bien. A ver, Malena, ¿cómo hago para sacar el peso molecular en gramos? ¿Te acordás o no? Con la regla. No, Con la regla 3 simple, ¿qué vas a sacar? Vos sabés que un mol de hidróxido de potasio es el peso molecular en gramos, ¿sí? O sea que son 56 gramos. ¿Se acuerdan de esto, no? Sí. Esto es lo que vos sabés. Que un mol son 56 gramos. Ahora, ¿cuántos moles tengo yo de hidróxido de potasio? Que dice por la tabla. 32. 0,32. Ah, sí, sí. 0,32 mol. ¿Sí? O sea que, ¿acá qué hago? 0,32 mol. Rayita.
Y acá que me termina dando. X es igual a 0,32 por 56 dividido 1. ¿Cuánto da? $17,92 gramos. 17,92 gramos. A mí me da 18. ¿Qué hiciste con la calculadora? Sí. ¿No te la redondeará completo? Porque da 17,92. Yo hice recién la cuenta. Capaz que tenés la calculadora para que redondee todos los números. Ojo con eso. Sí, capaz que sí, porque me da 18. 18 clavados. Si tenés la calculadora para que te redondee todo. Ojo con eso porque es un problema. Sí, Entonces, me da 18. ¿cuál es la masa? La masa va a ser 17, o sea, 0,32 moles. 0,32 moles pesan esto que está acá. La masa de 0,32 moles, ¿sí?, va a ser 17,92. Muy bien, ¿sí? Les pregunto algo. Si tengo que sacar el número de partículas, ¿cómo lo harían? Yo pondría en un mol ahí 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Ajá. Y de ahí pongo en 0,32 moles cuántas partículas va a haber. O sea, Perfecto. así, regla de tres simple. Una regla de 3 simple. Vos sabés que en un mol tenés 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Entonces, en 0,32, que es lo que te da el problema, X. ¿Alguien hizo esta cuenta? ¿O la hago yo? Ahora la hago yo. Hacemos 0,32 por 6,022 por 10 a la 23. Me da 1,93 por 10 a la 23. 1,93 por 10 a la 23. ¿Sabemos lo que hice? ¿Sí? A ver, volvamos al power. ¿Sí? Acuérdense, entonces, ¿cuántas moléculas tengo? Perdón, ¿cuánto pesa 0,32 mol? 17,92 gramos. ¿Cuántas partículas son 0,32 mol? 1,93 por 10 a la 23. ¿Sí? Ahí está. Pregunto, ¿alguien necesita copiar? Copien. El que necesita copiar, que copie. No me digan necesito copiar, que copie. La idea es que el cuadro les quede así completo, ¿sí?, con todos los números. Donde tienen el guión es porque no se puede calcular, porque son sólidos y no son gases. ¿Sí? Yo ahora voy a hacer el, que creo que es el más, voy a hacer el del ácido perclórico y el del dióxido de nitrógeno, porque tiene el volumen y el volumen no lo expliqué. Y los otros los van a hacer solitas y solitos. Entonces, para el ácido perclórico, 6,022 por 10 a la 23 están en un mol, ¿sí? Bueno, lo que me dan a mí como dato, 2,36 por 10 a la 21 van a estar en X, ¿sí? ¿Cuánto les dio esta cuenta? $2,36 por 10 a la 21. ¿Cómo te va a dar eso? No te puede dar lo mismo. 1,42 por 10 a la 45 puede ser. A mí me dio eso, si no es que apreté mal algo en la calculadora. Algo hiciste A mal. mí me dio 3,79 por 10 a la menos 3. A mí me dio... Chicas y chicos, escúchenme, vamos a tener que aprender a usar la calculadora. Es 2,36 por 10 a la 21. ¿Sí? 3,92 por 10 a la menos 3. Ahora sí. 3,92. 3,92
por 10, ¿sí? A la menos 3. Eso es lo que le tiene que dar. Moles. ¿Ah? Moles. O sea que ya sé cuántos moles son. ¿Cuál es la A mí me ventaja de dio saber? ese resultado. Genial. Genial. ¿Cuál es la ventaja de saber cuántos A moles mí son? también me dio ese resultado. Una vez que yo sé los moles, ¿qué puedo saber? ¿Eh? La La cantidad de masa. partículas. Puedo saber la masa, o puedo saber la cantidad de partículas, o puedo saber todo. La cantidad de partículas no necesito calcularla porque ya la tengo, ¿sí? Pero lo que sí tengo que calcular ahora, porque me pide el problema, es la cantidad de partículas. Yo sé que un mol de ácido perclórico, ¿sí? Les pregunto algo. ¿Cuál es su peso molecular? 100. 204 100. gramos. ¿Cuánto? ¿Quién me dijo 100? 204, ¿verdad? No, no es 204. Es 101. ¿Sí? O 100. 100 o 101. Depende si usan al cloro, porque el cloro es un elemento complicado. Depende si usan al cloro como 34 o si lo usan como 35. En realidad, perdón, si lo usan como 35 o si lo usan como 36. Si ustedes buscan el cloro en la tabla periódica, el peso molecular del cloro es 35,45. ¿Sí? Entonces, si usan al cloro como 34, les va a dar 100. Vamos a usarlo como 34. ¿Sí? Entonces, eso les termina dando 100 gramos. ¿Sí? El ácido perclórico, un mol de ácido perclórico son 100 gramos. Ahora, ¿yo tengo un mol de ácido perclórico? ¿Cuánto tengo? 3,92 por 10 a la menos 3. Exacto. Por 10 a la menos 3. Entonces, cuando hacen la cuenta, ¿cuánto les da la masa? 0,39 gramos. 0,39 gramos. Muy bien. Perfecto. O sea que la masa es 0,39. ¿Sí? El que no hizo esto, cópielo por favor. Porque ahora voy a ir al cuadro directamente. Eso lo pueden poner en el cuadro. Para que lo sepan hacer solo. Yo sé que un mol, porque una vez que ya sé esto, yo sé que 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura son un mol. Entonces, 38,7 litros van a ser X. ¿Sí? Y una vez que tienen la cantidad de moles, pueden sacar todo lo demás. ¿Sí? 38,7, a ver cuánto es esto. $1,73. Esto da 1,73. 1,73. Entonces el número de moles acá es 1,73 moles. ¿Sí? Y a partir de acá, una vez que tienen los moles, ya pueden sacar todo lo que falta. La cantidad de partículas, la masa de sustancia, bueno, la masa molecular se hace directamente con la tabla periódica. ¿Estamos con esto, chicas, chicos? Sí. Genial. Sí. ¿Alguien más? Profe, yo lo hice a partir del peso. Igual me salió lo mismo, así que. ¿Está O bien? sea, 46 gramos de. No sé cómo se llama la sustancia. Hay Dióxido de 22, nitrógeno. dióxido de nitrógeno. Hay 22,4 litros y bueno, y ahí ya hice la regla. Perfecto. También se puede hacer así. Bien. Muy bien. Eso los dejo para que lo terminen. ¿Sí?
en sus casas, que están ahora, y después me mandan el cuadrito completo para cuando termine la clase. O durante el día de hoy, no pasa nada. Vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver lo que es una reacción química, ¿sí? Hasta ahora nosotros, si bien en sistemas materiales vimos que las sustancias, vimos todas las características de las sustancias, hasta recién estuvimos hablando básicamente de elementos y de sustancias, pero nunca dije cómo de un elemento llega una sustancia, ¿sí? O sea, simplemente dijimos que había sustancias puras, dijimos que había dentro de esas sustancias puras podían ser simples, podían ser complejas o compuestas, ¿sí? Vimos que si era simple estaban formadas por un solo elemento, que si eran compuestas estaban formadas por más de un elemento, de un tipo de elemento, pero nunca dijimos cómo llegar de una a la otra. Lo que vamos a definir ahora es qué es una reacción química, ¿sí? En química, justamente lo que se estudia son los cambios en la materia, ¿sí? Una reacción química es un proceso en el que una sustancia cambia para formar unas nuevas, ¿sí? O sea, en una reacción química lo que yo voy a tener básicamente es un reordenamiento de los átomos, ¿sí? Yo puedo tener una sustancia o más sustancias y entre ellas se van a combinar, sus átomos se van a ir pasando de un lado al otro, ¿sí? Para poder tener nuevas sustancias. Eso es una reacción química, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas es la forma de representar la reacción química. O sea, yo represento una reacción química por medio de una ecuación química. Cuando ustedes ven una ecuación química, lo que están viendo es la forma representada de una reacción química. O sea, en la reacción yo veo los cambios que sufre la materia, ¿sí? ¿Cómo lo veo? Mejor dicho, dije mal. En las reacciones químicas suceden cambios en la materia, ¿sí? ¿Cómo lo puedo ver en un papel? Bueno, a través de una ecuación química, ¿sí? Para poder armar una ecuación química necesito utilizar los símbolos químicos de los elementos, ¿sí? Y tener en cuenta algunas reglas que son muy importantes, que se utilizan para esto, ¿sí? Por ejemplo, acá abajo ustedes ven que tengo la reacción, ¿sí? Las reacciones químicas tienen siempre que ustedes vean una reacción química, del lado izquierdo de la reacción, van a estar los reactivos, y del lado derecho de la reacción van a estar los productos. Esto pasa siempre, las reacciones se escriben así. Se escriben de izquierda a derecha, donde los reactivos son que están a la izquierda, y a la derecha son los productos, ¿sí? En las reacciones químicas, yo voy a escribir las sustancias reactivos, las sustancias productos o sustancias, porque puede ser una, no necesariamente van a ser dos o tres, ¿sí? Y siempre que los escribo tengo que tener en cuenta que se escribe la sustancia, ¿ven? A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, su coeficiente estequiométrico, que ya vamos a ver qué es, ¿sí? Se utiliza para balancear la ecuación, ¿sí? Y entre paréntesis, acá están los paréntesis, se escribe el estado de agregación de la sustancia, donde S es sólido, L líquido, G gas, y AQ o AC, depende del libro donde lo vean, quiere decir solución acuosa. No tanto al principio, pero cuando veamos termodinámica, cinética y equilibrio, vamos a ver lo importante que es decir cuál es el estado de agregación. El estado de agregación es muy importante en una sustancia porque no es lo mismo entregarle, hacer reaccionar una sustancia que está líquida a una sustancia que está sólida, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer reaccionar agua líquida, es mucho más probable que reaccione más rápido que el agua sólida, o sea, que el hielo, ¿sí? Entonces siempre es importante determinar cuál es el estado de agregación. ¿Estamos con esto? Muy bien. Entonces. Mati, Sí. perdona que te corte, pero Decime. abajo de los corchetes esos que están horizontales, ¿hay algo? Dice R y P. ¿No lo ven ustedes? Yo no lo veo. Acá, abajo del corchete del celeste, dice R, de reactivos. Y abajo del otro corchete celeste, dice P, de productos, ¿sí? Si querés agregátelo, igual lo voy a tener en cuenta para cuando arme el próximo Power, no voy a escribir tan abajo, ¿sí? ¿Cómo se lee una ecuación química? Se lee. El signo más significa reacciona con y la flecha significa produce. O sea, A moles, esto quiere decir coeficiente estequiométrico, ya lo vamos a aprender a leer en la filmina que viene. A moles de A reaccionan con B moles de B, ¿sí? Para producir C moles de C y D moles de D, ¿sí?
sea, así se lee la reacción química, donde A y B son los reactivos y C y D son los productos. ¿Sí? Copien esto, por favor. Pongan de título reacciones químicas y copien todo lo que dice. Entonces, ¿para qué sirve una ecuación química? ¿Quién me lo dice eso? Bien, ya más o menos tenemos una idea de lo que es una reacción química. Vamos para abajo. A ver. Un ejemplo de reacción química, ¿sí? Yo tengo a los reactivos, que son al hidrógeno y al oxígeno en este caso, ¿sí? El hidrógeno está en estado gaseoso, el oxígeno está en estado gaseoso, perdón, y reaccionan para terminar dando 2 moléculas de agua. Fíjense, 2 hidrógenos, 2 moléculas de hidrógeno, ¿sí? En estado gaseoso, reaccionan con una molécula de oxígeno en estado gaseoso para dar 2 moléculas de agua, pero en estado líquido. ¿Sí? Yo acá les puse esto que se llama ecuación química balanceada. ¿Cuándo una ecuación química está balanceada? Cuando la cantidad de átomos del lado izquierdo, o sea, del lado de los reactivos, es igual a la cantidad de átomos que hay del lado de los productos. Fíjense, tengo 2 átomos de hidrógeno, por 2 son 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y acá tengo 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? Y acá tengo 2 por 2, es 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y acá es 2 por 1, acá hay un 1, cuando no hay nada es porque hay 1, tengo 2 átomos de oxígeno. O sea, tengo la misma cantidad de átomos de oxígeno, ¿sí? Tengo la misma cantidad de átomos de oxígeno de un lado de la ecuación que del otro. ¿Entiendes? Acá tengo de átomos de oxígeno o de átomos de hidrógeno. Acá tengo 4 hidrógenos, ¿sí? Y 2 oxígenos. Y de este lado que tengo 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Esto lo vamos a ver probablemente en la clase que viene, es más complicado, ¿sí? Hay un porqué, ¿sí? Esas, se basan en las leyes ponderales de la química, pero siempre tienen que saber que del lado de los reactivos tengo que tener la misma cantidad de átomos, ¿sí? Que del lado de los productos. Eso no puede cambiar, si no está mal, ¿sí? No puede pasar. O sea, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química, si yo tengo 4 átomos de hidrógeno en los reactivos, en los productos tengo que tener 4 átomos de hidrógeno. Lo único que va a cambiar es la forma en que se unen. Sí, José, ¿me ibas a preguntar algo? ¿No? No, profe. Bien. O sea, ¿cómo se lee esto? 2 átomos de hidrógeno gaseoso reaccionan con un átomo de oxígeno gaseoso para dar 2 moléculas de agua líquida. ¿Sí? Y acá tienen, obviamente el dibujito este es como para ayudarlos un poquito más, ¿sí? Para comprender, tienen 2 moléculas de hidrógeno que reaccionan con una sola de oxígeno. Cada molécula de hidrógeno se queda con un oxígeno, ¿eh? Y se obtiene la molécula de agua. ¿Estamos? Pongan ejemplo y copien esto. Acá está lo que dije recién, ¿sí? En esta ecuación podemos leer 2 moléculas de hidrógeno gaseoso reaccionan con una molécula de oxígeno gaseoso para dar 2 moléculas de agua. Una cosa que es muy importante, que no lo dije, y me hizo acordar esto que escribí acá abajo, es que las proporciones se mantienen, por lo tanto yo puedo leer esto, en lugar de decir solamente 2 moléculas, puedo decir que 2 moles de hidrógeno, escuchen esto, 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. ¿Sí? O sea, 2 moles de hidrógeno gaseoso reaccionan con 1 mol de oxígeno gaseoso para dar 2 moles de agua líquida. ¿Sí? Y eso es lo que dice acá abajo. Debido a que la relación de las moléculas es igual a la relación del número de moles, que esto es lo que estuvimos viendo en la relación estequiométrica, la ecuación también puede leerse como 2 moles de moléculas de hidrógeno reaccionan con 1 mol de moléculas de oxígeno para producir 2 moles de moléculas de agua. ¿Estamos? Copien el ejemplo y piensen estas 2 cositas que están acá al costadito. Ah, va de nuevo. Es una buena técnica para explicar de nuevo todo. ¿Sí? Escuchen esto. Si ustedes parten de una ecuación química como esta, ¿sí? Si ustedes parten de una ecuación química como esta, lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Que esto lo habíamos visto en el pizarrón anterior. ¿Sí? Son 2 moléculas de hidrógeno que reaccionan con una molécula de oxígeno para dar 2 moléculas de agua líquida. ¿Sí? Esto es lo que habíamos leído. Ahora,
También dijimos que esas dos moléculas, para reaccionar con una molécula, para reaccionar con dos moléculas, lo podíamos utilizar en moles, porque se mantenía la proporción, ¿sí? Entonces podemos decir que 2 moles reaccionan con 1 mol para que me darme 2 moles, ¿sí? Pero los moles, como nosotros ya vimos en la relación estequiométrica, los podemos convertir en el peso molecular en gramos. Entonces podemos decir que estos 2 moles van a ser 2 por 2 gramos, que es lo que pesa la molécula de hidrógeno, ¿sí? Más 1 mol, que es lo que pesa 32 gramos, es lo que pesa una molécula de oxígeno, porque es 16 gramos que pesa cada uno de los oxígenos, y tengo 2, ¿sí? Me va a terminar dando 2 por 18 gramos, ¿sí? Que es la masa de un mol de agua, ¿sí? O sea, 36. Tengo 36 gramos de reactivos y tengo 36 gramos de productos, ¿sí? Yo, en un proceso, en una reacción química ideal, ¿sí? Voy a partir de una cantidad de reactivos, de una cantidad de gramos de reactivos, y sí o sí tengo que obtener la misma cantidad de gramos de producto, que no implica que sean la misma sustancia los reactivos y los productos. Lo que sí tiene que pasar es que reactivos y productos en total tienen que sí o sí pesar lo mismo, porque es una transformación. Los átomos se unen de manera distinta, pero yo no obtengo más átomos o pierdo átomos, ¿sí? Simplemente se transforman en la forma de unirse que tengo, ¿sí? Eso es lo que hace que una ecuación química se encuentre balanceada, esté balanceada. Tener la misma cantidad de gramos de productos que de reactivos. Para eso se usan los coeficientes estequiométricos, ¿sí? O sea, si yo escribo la ecuación sola, sin coeficientes estequiométricos, no va a estar balanceada, o sea, no voy a poder hacer cuentas con ella después. Solamente voy a saber quién es el reactivo y quién es el producto, pero no cuánto se obtiene de cada uno. Para saber cuánto se obtiene de cada uno, necesito balancear la ecuación, para saber bien cómo funciona la reacción química. ¿Estamos con esto? ¿Se entendió lo que dije recién?